al momento de nosotros, ustedes, tener que repasar lo que vimos, tengamos al menos una guía de qué es lo más importante o a qué tenemos que atender cuando repasamos para un parcial. Saben ustedes que en esta segunda etapa hicimos mayor hincapié en temas relacionados con geometría de secciones, con formas, con posiciones, con dimensiones, y eso luego, junto con el análisis de los materiales, si bien fue solo madera y acero, el año que viene será hormigón, bueno, pero en madera y acero analizamos esas posibilidades de diseño, de dimensiones, y lo aplicamos a dimensionados, esfuerzos simples, tracción, compresión, y luego a un esfuerzo combinado, que le llamamos flexión simple, y que es momento flector y corte. Así que vamos a hacer un repasito de esos conceptos de las unidades que vimos, y luego después junto con Nelly vamos a hacer un repaso de qué posibilidades puede haber en cuanto a aplicaciones prácticas que obviamente van a aparecer desde ya en la evaluación, ¿sí? Bueno, para la unidad 5 veíamos esas propiedades y esas características geométricas que tienen las secciones. Siempre hablamos, unidad 5, TP4 para ustedes, TP4. En la unidad 5 hablamos de esas propiedades, decía, de esas geometrías que como condición para este curso decimos son elementos homogéneos, de material constitutivo único. Acá no hay combinación, o es madera o es acero después, pero siempre un solo material. ¿Qué vimos? La posibilidad de determinar un baricentro en forma rápida, como pueden ser utilizar ejes de simetría o diagonales principales para los cuadrados, los rectángulos. Bueno, muy sencillo, pero cuando no se puede o cuando tengo secciones compuestas, y bueno, tengo que recurrir ya a otro concepto que es el de momento estático. ¿Qué es el momento estático? Y el momento de un área, sección por distancia, ¿sí? Entonces dividía la figura en geometrías conocidas, rectángulos, bueno, y entonces hallaba los baricentros de esas secciones parciales, componía después, aplicando el momento estático, para obtener el baricentro de esa sección. ¿Qué me permite el baricentro? Tener una idea bien concreta de dónde está el punto a donde yo tengo que, en la medida de lo posible, concentrar aplicaciones de carga. Si es un punto, si son varios puntos porque tengo un elemento lineal, bueno, tendré un eje baricéntrico porque es la sucesión o la unión de esos sucesivos puntos trasladados para las distintas secciones. ¿Qué hablamos también en cuanto a geometría? Y esas propiedades que usamos después. ¿Cuáles son esas propiedades? Dos, fundamentalmente dos. Momento de inercia, ¿qué es el momento de inercia? Y mide de alguna manera esa capacidad de resistir la deformación. ¿Se acuerdan que comenzamos diciendo las secciones macizas no aseguran mayor resistencia a la deformación? ¿Por qué no probamos con secciones huecas? ¿Por qué no llevamos el material hacia afuera, hacia la periferia, o hacia arriba y hacia abajo, en lugar de concentrarlo en el centro? Va a trabajar mejor, va a rendir mejor la sección. De eso hablaron hoy justamente también en la charla. Entonces, busquemos secciones no macizas sino huecas con mayor posibilidad de obtener resistencia a menor costo o a menor material. Bueno, entonces, el momento de inercia, sea que ese momento de inercia esté considerado o respecto a los ejes baricéntricos, bueno, será lo que ustedes conocen, dado a la cuarta sobre 12, o E por H cubo sobre 12, etcétera, etcétera, según la sección que estemos tratando. Pero ¿qué sucede si ese momento de inercia no es el propio, no es baricéntrico? Y habrá un teorema, que se llama teorema de Steiner, que considerará no solamente la inercia propia de esa sección, sino la que está asociada a que el eje está fuera de la sección o está alejado del baricentro. Entonces aparece un segundo término en el momento de inercia. O sea, el propio más el área de la sección y la distancia entre ejes al cuadrado. Bueno, esa consideración hay que tenerla. Hay otra propiedad que también la mencionamos y que era el módulo resistente, que dependía del momento de inercia.
y que dependía también si la fibra estaba más alejada arriba, abajo, a la izquierda o a la derecha. Módulo resistente. Entonces, momento de inercia dividido esa distancia a la fibra más alejada. ¿Qué quiero? Y quiero que el módulo resistente me sirva después para algo. Ya lo vamos a ver aplicado como factor geométrico a la flexión. Así que vamos a repasar esos conceptos. Baricentro, momento de inercia, módulo resistente. Unidad 6, para ustedes TP5. En el TP5 ya comenzamos a ver la teoría de la elasticidad, que yo le llamo. Bueno, ¿por qué teoría? Y porque está la ley de Hooke ahí, que es la que domina todo. ¿Por qué domina? Y porque domina el comportamiento de los materiales. Ojo, cargas bajas. La ley de Hooke, que es la que habla de la proporcionalidad exactamente de cómo se comportan tensiones y deformaciones. ¿Son proporcionales? Sí. ¿Cuál es la constante de proporcionalidad? El número E. Por eso decimos sigma, tensión, es igual a E, módulo de elasticidad, por épsilon. ¿Épsilon qué es? Una deformación unitaria específica. ¿Sí? Bien, esa proporcionalidad solo se da para cargas bajas. Esa proporcionalidad solo se da para cargas bajas, para comportamiento elástico. Así que si preguntamos, ¿y la ley de Hooke se aplica siempre? No, solo en periodo elástico. Y ustedes ya tienen que saber cómo se comportan los materiales dúctiles, los materiales frágiles, cuáles son los periodos. Elástico, fluencia, ahí estamos al límite, hay un reacomodamiento de la cuestión ahí en la sección para aguantar un poquito más, y plástico, periodo plástico, ahí ya los materiales no sirven como los queremos usar nosotros, ya no nos sirven los materiales plásticos, solo elásticos, cuanto mucho fluencia. Bien, ¿dónde vimos aplicados estos conceptos? En tracción y compresión, en elementos traccionados, en elementos comprimidos. Esos elementos trabajaban en forma muy diferente, muy diferente. Unos tienen características de ser más largos, más finos, más esbeltos, los otros no, porque justamente si son muy esbeltos y están comprimidos, ¿qué pasa? Pueden pandear. Entonces aparece el peligro de pandeo. Por eso trabajamos con un dimensionado, luego atracción, donde solamente tenemos que tener la consideración de asegurarnos un área que cubra la necesidad, calcular cuánto se alarga, bueno, pero en compresión ya lo vamos a ver ahora. Ojo, sí está bien, lo dimensiono, pero ¿después qué? Y no, tengo que verificar. ¿Qué verifico? Esbeltez, que no se produzca pandeo, ahora lo vamos a ver. Aplicado a estos esfuerzos de tracción y compresión, vimos, precisamente en el práctico 5, las estructuras reticulares. ¿Cuándo se usan? Y se usan cuando necesito bajo peso propio, cuando tengo que cubrir grandes luces. ¿Y por qué se usan? Y porque son sencillas, ¿sí? Porque son sencillas, porque trabajan como un único elemento pero calado. Y entonces acá vuelvo a el tema de reducir la cantidad de material que utilizo. Entonces, estructuras reticuladas sometidas a tracción y compresión, cordones superiores, por lo general comprimidos, cordones inferiores traccionados y diagonales y montantes, bueno, combinaditas. Por lo general las montantes comprimidas, las diagonales algunas traccionadas y otras comprimidas. ¿Cómo trabajan estos reticulados? Bueno, unidos sus barras con algún método de articulación o de soldadura o con chapa nodal y abulonado. Bueno, cuestión que si las consideramos articuladas sus barras, podemos tranquilamente calcular sus esfuerzos por un método, equilibrio de nudos, gráfico o analítico, nada más. ¿Por qué? Digo esto porque puede haber algún apuntecito que ande dando vuelta por ahí que habla de otros métodos. Nosotros con el equilibrio de nudos vamos a estar bien. Entonces, calcular esfuerzos en las barras por el método de equilibrio de nudos. ¿Qué hago después? Bueno, como todas las barras tienen sus esfuerzos, voy a aplicar el criterio de homogeneizar. ¿Qué significa eso? Que todas las comprimidas, más comprimidas, de todas, tomo la mayor. Esta es la que está más... Bueno, imagino que todas las barras comprimidas tienen ese esfuerzo mayor de compresión. Hago lo mismo con las traccionadas.
De todas las traccionadas tomo la más traccionada y digo, bueno, ahora todas las traccionadas trabajan a ese esfuerzo. ¿Y qué hago luego? Bien, ¿cómo dimensiono? A ver, atracción, lo que tengo que hacer es decir, bueno, y el esfuerzo tal, y la tensión tal. A ver, ojo, madera, acero, ahora vamos a ver igualmente con un repaso del procedimiento. Pero lo que tengo que hacer en tracción es simplemente relacionar la tensión y el esfuerzo para sacar el factor geométrico que es el área. Yo necesito un área en madera en pulgadas para un perfil L, bueno, serán las dimensiones que me diga la tabla que cubre esa necesidad de área. Nada más. Cuanto mucho, si me piden un alargamiento para esa barra traccionada. Nada más. Y en compresión, como les decía, además de asegurarme un área que cubra la necesidad que tengo que verificar otras cosas. Ahora vamos a ver después con él. El lambda sí, el pandeo, pero la esbeltez, el primer semáforo que se enciende, che, y esta barra no es muy esbelta para la función que tiene que cumplir, no necesitaría después cortar esa esbeltez y poner alguna barra intermedia. Bueno, lo veré, porque esa esbeltez que está limitada a 150, 250 en acero, en madera respectivamente, bueno, la tendré que cortar con algo, o tendré que usar un perfil más robusto para evitar esa excesiva esbeltez. Bien. Bueno, unidad 7, que para ustedes es el práctico 6, ¿no? Ahora ya, como última solicitación, la flexión, que no viene pura, no es momento flector puro, es flexión simple, o sea, flexión y corte. Recuerden ustedes, el corte es el responsable, las fuerzas de corte son las responsables de la flexión, así que de alguna manera una y otras son las responsables de esto. Como siempre decimos, las vigas que van a estar sometidas a flexión pura o simple van a ser vigas de material homogéneo. Primera consideración, igual que hicimos antes en contracción y compresión. Acá no hay combinación. O es acero, perfil doble T, o es madera, una sección rectangular. Bien. ¿Qué veíamos? ¿Cómo se dimensionaba a flexión? Y acá volvemos a algo similar a la compresión. Sí, yo dimensiono al esfuerzo que considero principal o solicitación más importante para la viga, pero no me tengo que olvidar que tengo apoyo para esa viga en donde se dan las máximas solicitaciones de corte y que ahí pueden aparecer ¿qué? Y lo que aparece siempre en corte, las fisuras. Los cortes máximos obligan a que yo no me quede solamente con un dimensionado a flexión. Ah, bueno, listo, el perfil doble T anda fenómeno. No. Tengo que verificar que ese perfil sea capaz de soportar los cortes máximos que se dan en los apoyos. Entonces verifico el corte. Che, está todo bien, dimensionaste a flexión, verificaste el corte. ¿Y cuánto se deforma la viga? ¿Cómo se deforma? Y se flexiona. Y esa flexión o deflexión implica un descenso en la mitad de la luz. Y ese descenso lo tengo que controlar y lógico. Pero si no se va a romper, no importa, pero yo le voy a decir que esa viga puede descender hasta tantos centímetros, hasta tantos milímetros. Entonces, ¿qué hago? Verifico la flecha, verifico la deformación. Entonces, atención, no me quedo solamente en la dimensión del perfil o la dimensión de la sección rectangular. Verifico corte, verifico flecha. Cuando digo verifico corte es porque estoy verificando una tensión de corte, una tensión tangencial tau, ¿sí? Bien, y por último, como complemento al práctico 7 que ustedes están viendo, al práctico 6 que están viendo, vimos deformación en vigas. ¿Las vigas trabajan igual si están solas o si tienen varios tramos? No trabajan igual, ¿sí? Los apoyos, ¿sí? Los diferentes apoyos, los distintos tramos, trabajan de distinta manera. Eso
Recuerden que hay un apunte o un video en realidad que está en aulas web y que recomendamos ver, porque la continuidad afecta al trabajo de las vigas, afecta a la deformación, afecta a los momentos flexibles. Ustedes ya están trabajando con el diseño y el dimensionado de un entrepiso y eso tiene en cuenta esas consideraciones. Y por último, una aplicación que está relacionada un poco con reticulados, pero no es un reticulado como el que conocemos o como cabriada, sino que es una viga aliviada, es una viga reticular. Las hay espaciales y las hay planas. Bueno, nosotros determinamos ciertos parámetros para esa viga. ¿Por qué? Y porque va a tener una altura, porque va a tener una luz. ¿Y para qué se usa? Y se usa cuando queremos precisamente reducir peso propio. Acá de nuevo aparece la cuestión de reducir material, de reducir peso. ¿Qué hacemos? Analizamos las ventajas de estas vigas, si se usan o no, determinamos esfuerzos en cordones. A ver, hay algo muy importante que se dijo de viga alivianada, que es hacer una analogía de cómo trabajan las barras de esa viga reticulada en relación a cómo trabajaría una viga de Almagier, ¿sí? ¿Para qué eso? Para determinar los esfuerzos en las diagonales de la viga, ¿sí? Bueno, por lo general, arriba y abajo ya sabemos, compresión arriba, tracción abajo, las diagonales, y bueno, hacer la analogía de cómo trabaja una viga de Almagier. Y bueno, ¿y qué queremos a veces? Y a veces queremos disminuir la deformación. ¿Y qué hacemos? ¿Cambiamos la altura? ¿La bajamos? ¿La subimos? Y si quiero disminuir el esfuerzo en el cordón inferior o superior, ¿qué hago? ¿Aumento? ¿Bajo la altura? ¿Hago más inclinadas las barras diagonales? ¿Menos inclinadas? La separación entre barras diagonales, entre puntos de anclaje de las barras diagonales con los cordones, ¿influye? ¿No influye? ¿Cómo es todo eso? Bueno, hay todo un apunte, sí, los parámetros que intervienen en el diseño, hay todo un apunte que es cuestión de repasar y revisar. ¿Por qué hice un repaso de todo esto? Porque si bien el parcial aborda práctica conceptual, ejercicios, no implica que no haya alguna pregunta conceptual. Recuerden, este parcial es teórico práctico, estamos en una materia en régimen por promoción. Entonces, ¿puede haber alguna pregunta? Sí. ¿Alguna de los temas que conversamos recién? Che, ¿qué es la ley de Hooke? ¿Y la viga alivianada qué relación tiene con otras vigas de otra forma que no son precisamente alivianadas? Bueno, todas esas cuestiones, ya sea a través de una respuesta corta, ya sea a través de un ejercicio de alternativa múltiple, ya sea relacionando conceptos de uno u otra cosa para decir, bueno, el concepto de tal cosa, ¿qué es el momento de inercia? ¿Qué es el módulo resistente? Puede aparecer, ¿sí? Asociado a todo lo que vimos, ¿sí? Entonces, no dejen, además de repasar ejercicios, no dejen de ver cuestiones conceptuales. No hay otros temas más que los que vimos recién, así que no es mucho más. Pero conceptitos importantes pueden aparecer. Bueno, repasamos un poquito la práctica. Bueno, esta primera parte, que es geometría de las secciones, tiene que ver, como dijimos, con el TP4. Yo más te voy a, no es que voy a explicar cómo hacerlo ahora, pues ya tuvimos teórico, pero sí me voy a detener en errores comunes que se producen en los parciales y que no queremos que se repitan. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pedirles que darles una sección, o a lo mejor la misma sección que estuvieron calculando, les podemos pedir que calculen el momento de inercia. ¿Dónde tienen que fijarse y leer bien el enunciado? Es si el momento de inercia que estamos pidiendo es un momento de inercia de una sección simple o si es compuesta. Primera, digamos, aclaración que tenemos que tener bien clarito, que no es lo mismo una sección rectangular simple que una doble T o una T, ¿sí? Bueno, primera separación, ¿es una sección simple o es una sección compuesta? Si es una sección simple o compuesta, lo que tenemos que
analizar bien si estamos pidiendo el momento de inercia baricéntrico, o sea, el propio de esa sección, o si es el momento de inercia respecto a un eje que pasa por otro lado que no es el baricéntrico. ¿Por qué? Bueno, porque muchas veces pedimos, por ejemplo, el momento de inercia baricéntrico de un rectángulo y lo hacen respecto al eje X o al eje Y. Entonces, aplicar Steiner, como siempre debe ser que cuando pedimos el momento de inercia respecto a un eje que no es el baricéntrico, que en este caso serían estos en violeta, sino que es respecto, por ejemplo, a un eje XX o Y, ¿qué hacen? Entonces, en vez de hacer el baricéntrico propio, hacen respecto a un eje que no es el que estamos pidiendo. Eso es lo segundo que tienen que fijarse bien. No, o sea, leerlo, entender bien qué momento de inercia estamos pidiendo. Si nosotros les pedimos, por ejemplo, en un caso como este, momento de inercia baricéntrico, es la expresión que ustedes ya conocen para un rectángulo, por ejemplo, que es la base por la altura del cubo dividido 12. Porque es el baricéntrico, es respecto a sus propios ejes. Ahora, si nosotros les pedimos de este mismo rectángulo el momento de inercia respecto a un eje que pasa por su base, o sea, por X. ¿Ven? Acá, que pasa por la base de ese rectángulo, digamos, de la sección rectangular. Ahí tienen que aplicar Steiner. O sea, tienen que calcular el momento de inercia baricéntrico, B por H cubo sobre 12, más el área por la distancia entre qué y qué. Entre el eje baricéntrico y el eje al cual nosotros les pedimos que lo calculen. Steiner. Pasa indistintamente, digamos, a veces es Steiner y no hacen Steiner, sino algún momento de inercia baricéntrico y quedan ahí. O al revés, a veces pedimos algo sencillo, un momento de inercia baricéntrico y nos hacen Steiner. Esto es para cualquier sección que les toque hacer este punto. Entonces, atención con eso. Bueno, calcular esto en realidad, así peladito, calcular el módulo resistente no solemos preguntarlo, sino más bien que el módulo resistente está aplicado, o ya sea un procedimiento. Por ejemplo, en el caso que estuvieron haciendo ahora en el práctico 6, ¿no? Me voy a saltar para entender a qué me refiero. Ustedes en el práctico 6, cuando calcularon o están calculando ahora el entablonado y usaron la expresión de cuál es el módulo resistente de ese entablonado, B por H cuadrado sobre 6. Bueno, en general esto como resolución, es decir, calcularle el módulo resistente A no aparece, ya lo aplicaron en la práctica, no aparece. Sí entender el concepto y entender qué es, porque puede ser a lo mejor una pregunta conceptual. ¿A qué se refiere? ¿Cuáles son los parámetros que intervienen? ¿Es una propiedad geométrica o un factor geométrico de la sección? Podría ser hasta ahí. Si no, ya es aplicado en un procedimiento cuando sí realmente se necesita. Por eso les digo lo del entablonado, porque en el entablonado lo tuvieron que calcular. Sí. Claro, otro caso que también habitualmente confunde, pero son todos casos que ustedes hicieron en la práctica. Nosotros no vamos a tomar ejercicios parecidos a la práctica, iguales a la práctica, pero sí los contenidos. Nunca les vamos a tomar en un parcial o luego en un final algo que no se haya trabajado en taller. Otro tema, como acá me está preguntando Patricia, es que el momento de inercia tiene una propiedad aditiva, o sea, se puede sumar y restar bajo determinadas condiciones. No es que podemos restar y sumar en cualquier caso. Ahora acá no está el caso, pero recuerden ustedes en el TP4 cuando hicimos la sección hueca. ¿Se acuerdan? Como si fuera este rectángulo, pero hueco en el medio. Bueno, como el hueco y la sección completa tienen los ejes que coinciden, el eje baricéntrico
y G y XG coinciden tanto en el hueco como en la sección, bueno, acá lo ven porque estamos dibujándolo abajo a alguien, algún docente que dibuje una sección rectangular hueca y le marque los ejes a esa sección, que van a ver que coincide el eje de lo que sería la sección si fuera completa, ¿sí? Y el eje del hueco, coinciden. Por eso es que podríamos resolver el momento de inercia, tanto baricéntrico como respecto a otro eje, haciendo lo siguiente. El momento de inercia como si la figura fuera completa y restándole el momento de inercia del huequito. O sea, podemos sumar o restar, pero siempre en estas condiciones, cuando coinciden los ejes baricéntricos. Si no, no se puede, ¿sí? Si en vez de un rectángulo fuera una C, o sea que el hueco estuviese corrido, ahí ya no lo podemos aplicar. Entonces, muchas veces se confunden acá. Cuando es una sección hueca y en este caso coincidente los ejes baricéntricos tanto de la sección considerada entera como del hueco, lo podemos utilizar, podemos hacer un procedimiento de sustracción, en este caso, de un momento de inercia y el otro. ¿Sí? Eso también muchas veces se ha confundido. Bueno, ya seguíamos otra. Bueno, entonces, eso es, habitualmente son los errores que hemos encontrado. O equivocan qué es lo que estamos pidiendo y en ese caso tienen que reforzar la terminología. Cuando usted dice momento de inercia baricéntrico, entender que es respecto al baricentro de esa sección. Respecto a un eje que pasa por... Bueno, o sea, muchas veces las dudas de interpretación tienen que ver porque no tienen bien clarito la terminología para definir cada caso. ¿Sí? Leen bien y una vez que diluciden, recién ahí resuelven. Y obviamente acordarse la unidad en la cual se mide el momento de inercia, centímetros a la cuarta, porque aparece centímetros al cuadrado, centímetros al cubo, centímetros a la cuarta. ¿Por qué? Porque surge el producto que hacemos, ¿sí? O sea, uno entiende el procedimiento y entonces sabe en qué unidad tiene que quedar. Este es un ejemplo cualquiera. Además está decir que justo no van a tener. ¿Por qué es importante que lo vean? Para que tampoco esperen en el tema del TP5, que es esfuerzos simples, no esperen una cableada sí o sí. Podría ser que justo en esta versión pongamos una cableada con determinadas características, pero no es que nosotros repetimos el ejercicio de la práctica. Para eso estuvo la práctica, lo aplicamos, lo pusimos en un modelo didáctico, estuvimos con el docente, ya lo cual. No esperen que sea exactamente igual. Por ejemplo, en la práctica, ustedes tuvieron que hallar el esfuerzo, gráfica y analíticamente. Bueno, puede pasar que le pidamos eso, que hallen el esfuerzo en una barra determinada, solo gráficamente, por ejemplo. Entonces, podríamos dárselo el ejemplo, el esfuerzo. A veces es un dato. ¿En qué radica la diferencia? Lean bien. Y otra vez digo, lo importante que es saber definir cada cosa. Si nosotros les decimos hallar el esfuerzo, es que el esfuerzo no lo tienen que hallar. Ahora, si nosotros les decimos considerar una barra sometida a compresión, por ejemplo, con un esfuerzo de 80 kilos, ya estamos dándolo. Entonces no lo calculen. Entonces acá también quiero aclarar eso. Muchas veces hacen cosas que no les pedimos. No las hagan, porque a veces pasa que están mal. Entonces, encima de que no se las pedimos, están mal. Y cuando está mal lo que no había que hacer, también entra en duda lo que hicieron. Por ejemplo, si nosotros no le pedimos
un punto, y ustedes lo hacen aparte del que sí pedimos, no sabemos tampoco si están distinguiendo entre una cosa y otra. Entonces, cuando no se los piden, no lo hagan. Si nosotros les damos el esfuerzo, trabajan con ese esfuerzo. Será la tensión igual a P sobre área, bueno, despejarán área, pero ya la P la tienen, porque decimos una barra sometida a tal esfuerzo. Si nosotros les pedimos hallar el esfuerzo, y solo gráficamente, háganlo solo gráficamente, no lo hagan analíticamente. A ver, lo pueden hacer al lado en una hojita a ver si les dio bien, porque a lo mejor ustedes se destacan en matemáticas y están más seguros con el analítico. Háganlo para ustedes, para comprobar. Pero sugerimos que si no están seguros de que está bien, mejor no lo hagan. Hagan el que nosotros pedimos. Entonces, cuando es atracción, a veces no les decimos cuál es el esfuerzo, porque como ustedes lo van a tener que calcular, por ejemplo, se van a dar cuenta si la barra está traccionada o comprimida, o a veces directamente mirando digamos, la estructura y viendo cómo está aplicada la carga, también ustedes pueden deducir. Fíjense que acá en este caso la barra A, lógicamente, está traccionada porque esta carga B va a intentar bajar esa estructura y entonces se va a estirar arriba y se va a comprimir abajo. O sea, esta barra en diagonal va a estar comprimida y la A está traccionada. Muchas veces no le decimos si está traccionado al esfuerzo al cual está sometido. Y ustedes tienen que deducir por otros datos si es tracción o compresión. Si es tracción, y pedimos la verificación, incluso lo ponemos como un punto, y verificarla al esfuerzo que la está solicitando. Si es tracción, la verificación es al alargamiento, porque está traccionada, lo que va a pasar es que se va a alargar. No puede mezclar cálculo de tracción y después hacemos verificación al pandeo. Error común. Por eso les digo, yo les voy a ir diciendo más bien eso, para que presten atención. Error común, o lo peor, que lo hemos visto muchas veces, calculan la barra tracción, calculan el alargamiento y después calculan el pandeo. O sea, la verifican a los dos efectos, o sea, al alargamiento y a la posibilidad de pandeo. Lo cual, aunque el alargamiento esté bien, ya queda todo mal eso, porque ¿qué nos está diciendo? Que no están entendiendo qué es lo que están haciendo, lo hicieron mecánicamente. Entonces, muchas veces cuando se hace algo que no va, anula incluso lo que se ha hecho bien, porque es como la demostración de que te da lo mismo que sea alargamiento y después acortamiento. ¿Cómo sería esto? Es decir, no entiende el efecto. Entonces, si es atracción, va a ser al alargamiento, obviamente. Simplemente van a calcularlo porque, bueno, saben que el alargamiento en general no lo tenemos como referencia antes, sino que después se ensayará. Bueno, es más que todo para saber qué parámetros intervienen. Y cuando ustedes ven en la expresión que necesitan, no vean letras, no digan P por L a la cuarta sobre E por A, no, vayan poniéndole a cada letra la definición de lo que es la carga por la luz elevada a la cuarta sobre el módulo de elasticidad, porque claro, no es lo mismo que sea madera o que sea acero, por el área no es lo mismo que tenga esta área que la otra. Bueno, vayan tratando de describirlas y entendiendo por qué son esos parámetros y no otros, porque son parámetros siempre lógicos los que intervienen. Bueno, a compresión entonces lo mismo, ¿sí? La verificación será entonces al pandeo. Y acá quiero hacer otra aclaración que es común como error. En general arrancan, bueno, calculan el área, buscan en la tabla, el mínimo, y qué sé yo, calculan la esbeltez. Como la esbeltez les dio dentro del valor de tabla, ponen verificó, y ahí dejaron. ¿Qué quiero decir cuando digo les verificó la esbeltez? ¿Por qué? Porque les dio menos de 150 en madera y menos de 250, menos de 150 madera, ¿qué estoy diciendo?
los valores, Depende del tipo de madera. madera, 250 metal. Bien. Como les dio menor a esos valores y entran en tabla, ponen, me verificó y ahí la dejan. No, lo que ustedes tienen que verificar es una vez que entran en tabla con esbeltez. Se fijan cuál es el coeficiente de seguridad que le corresponde a ese valor y vuelven a verificar la tensión de trabajo de esa barra, poniendo tensión igual al peso ahora afectado por el coeficiente de seguridad que acaban de calcular con la esbeltez, dividido la tensión, el área, perdón. Entonces, no corten en el cálculo de esbeltez. Aunque les haya dado de entrada el valor para poder entrar en tabla, la verificación termina cuando ustedes verifican la tensión de esa barra, afectada la carga por el coeficiente de seguridad. Recién ahí. Y fíjense que en todo eso hay que tomar en cuenta unidades. Por ejemplo, cuando calculan, eso es también un error común, cuando calculan la esbeltez, que como resultado no va a dar ninguna unidades adimensional. ¿Por qué? Porque ustedes van a calcular la longitud de pandeo, que va a tener que ver con la longitud de la barra y la condición de borde, que siempre se lo damos como dato. Lean eso. Lean que nosotros ponemos condición de borde es tal, y esa condición de borde va a estar representada por alfa igual a tanto, un valorcito, 1, 0,5, 0,7, depende de esa condición de borde. Entonces, cuando calculan la esbeltez, acuérdense de pasar la barra que tiene una longitud a lo mejor de 2 metros como dato, no, acá no, justo no están los datos, pero vamos a suponer, sí, acá, ¿ven? Longitud de barra 2 metros. Muchas veces se olvidan de pasar ese 2 metros a centímetro para poder coincidir esa unidad con la unidad del radio de giro mínimo, que es en centímetros. Entonces ponen 2 en vez de 200. Claro, cuando ponen uno u otro, les da cualquier cosa la esbeltez, ¿sí? Entonces recuerden siempre en la compatibilidad de las unidades. Es un error común también. Bueno, este es un supuesto entrepiso que podría estar como ejemplo de la práctica. Sí. ¿Podríamos detenernos un poco en el equilibrio de nudos en el gráfico a la hora de graficarlo? Sí, la historia es que voy a tener que usar el pizarrón. A ver, yo... Encontrar ese ángulo que no es como la parte más... El ángulo suele ser un dato, porque, por ejemplo, en la cavidad del ángulo lo propusiste vos. Es la pendiente que vos le diste a tu techo. O sea, es un dato el ángulo, no lo tenés que encontrar. Lo que tenés que encontrar en el método gráfico es la medida en centímetros de ese esfuerzo. En realidad, el método gráfico, ustedes lo importante es que sepan que hay que relacionar una medida con una cantidad de kilos o de esfuerzo. Entonces, se busca la escala gráfica posible para una hoja, para un sector de la hoja, que relacione eso. La escala gráfica es decir, bueno, yo voy a dibujar, no sé, 100 kilos con 1 centímetro, porque justo tengo una barra que por lo pronto va a ser como de 200, 300, 400, me entra bien. Eso lo buscan ustedes. Esa relación de escala depende del tamaño que yo quiero hacer ese dibujo. Busco esa relación y entonces lo que hago es un polígono de fuerzas que va recorriendo. Ya sabemos que el equilibrio de nudos hay que hacerlo en el apoyo. Ya sabemos que no podemos hacerlo en otro nudo, porque en el apoyo es en el único lugar donde vamos a tener solo 2 incógnitas. Entonces, con 2 ecuaciones en la parte analítica la podemos resolver. Y aparte, porque son las barras que están más solicitadas.
Por eso es que se empieza con el nudo del apoyo. Entonces, la parte gráfica es encadenar todo lo que hay en ese apoyo. En el apoyo vamos a tener la reacción, vamos a tener una carga que apoya en el nudo ese, que venga del techo. Generalmente esa carga es la mitad de las cargas internas. A veces si tiene alero es igual a las cargas internas. Entonces es la reacción, con su sentido y su magnitud. Seguida a la reacción encadenamos la carga que cae en ese nudo, y a partir de ahí, digamos, descomponemos en las dos direcciones que tengamos las barras. Generalmente una es horizontal y la otra tiene una inclinación. Cuando estás en lo gráfico, eso lo haces por paralelismo, o sea, lo vas armando, trasladando, digamos, el dibujo de tu caveada o de tu reticulado a este polígono de fuerza. Es un polígono cerrado, por lo tanto, cada una de esas partes, la reacción, la carga, la barra y la otra barra, tiene que cerrar y llegar al punto de origen. Cuando vos ya pones esas flechitas, que son el sentido, te vas a dar cuenta si entra o sale del nudo. Si entra en el nudo, bueno, ya eso se explica un poquito, no sé si voy a poder explicarlo acá, y abajo no sé qué estará pasando. Si entra al nudo, una va a traer la otra por el polígono, por cómo se va construyendo, seguro que sale. Si entra al nudo, este es otro nudo, seguramente acá va a pasar lo mismo en el otro nudo. Si esto es lo que está pasando, ¿qué hace la barra para compensar eso, para equilibrar eso? Se va hacia adentro, porque yo tengo que compensarlo esto. Esto tiene que quedar en equilibrio. Esta es una barra comprimida. La barra está comprimida. Porque acá lo que importa es lo que hace la barra para soportar toda esta situación. En este caso, si este está saliendo, este también va a salir porque va a estar en principio, digamos, en un principio de equilibrio. Pero ¿qué hace la barra para estar en equilibrio con esta situación? Y bueno, se va a, entre comillas, estirar, ¿sí?, para que todo se anule. ¿Qué está haciendo la barra abajo? Está traccionada. La barra está traccionada. A ver, ustedes no van a tener que hacer todo lo que hicimos en la práctica, porque si no tenemos que hacer 5 horas de parcial. Y aparte sería ridículo, eso ya lo vimos en otro formato, en el formato taller. Lo más probable es que nosotros le vamos a dar, bueno, ya pasó la imagen, pero si no es una situación como esta, será otra diferente, pero que tenga ya una situación dada con pasos adelantados. No les vamos a hacer calcular desde la carga que llega del techo a la caveada, pues si no, y aparte, ¿para qué lo vamos a hacer? Ya lo hicimos. Nosotros lo único que hacemos con la evaluación parcial es generar una evaluación individual. Porque como el práctico es grupal, y nosotros necesitamos promocionar a cada estudiante, digo promocionar, ¿qué quiere decir? Pasar al siguiente nivel. No necesariamente que promoción, sino que promoción al siguiente nivel. A cada estudiante. Entonces es una evaluación individual. Pero no es que vamos a repetir toda la práctica, ¿sí? Vamos a, digamos, puntualizar los temas principales. A ver, si te digo, allá el esfuerzo gráficamente, bueno, que ustedes sepan que gráficamente y rápidamente pueden ustedes resolver una cantidad de situaciones con un dibujo. Hasta en obra podés aplicarlo, en algún caso que vos decís, a ver, ¿esto cómo sería? Digamos, hay un método más práctico, digamos, más fácil de ver que el analítico. Obviamente que el analítico no depende del gráfico y el gráfico tampoco depende de lo analítico. Son dos métodos totalmente separados. Tendrían que dar el mismo resultado. ¿Pero de qué va a depender eso? Primero, de que dibujen bien.
Porque por ahí si lo dibujan más o menos, y les va a dar aproximado. Pero si ustedes lo dibujaran, por ejemplo en AutoCAD, con todo el rigor que corresponde, les tendría que dar igual el valor analítico que el gráfico. Es eso. No sé si no sé dónde está la ahí. ¿Eso es lo que necesitabas saber o hay algo más? No, es como que cuando A ver, por favor, en la mesa 4, ¿se pueden callar un poquito? gráficas, los dos esfuerzos, la reacción Y la carga. la carga y la reacción. Es un polígono, lo que pasa es que como son colineales, medio que no lo ves, pero en realidad, por eso es que a veces se dibuja al ladito. Para que lo vean, no es que están al lado, están en la misma línea. Vos lo que estás dibujando es, o sea, lo voy a hacer acá porque no tengo más lugar. Vos lo que estás haciendo es una cadena, vas encadenando. Donde finaliza una fuerza sigue la otra, con el sentido que tenga. Entonces vos decís, bueno, tengo la reacción. En realidad yo tendría que sobre esta misma línea poner la carga P que va para abajo. A veces se hace al lado para que se entienda. Y después, por el final de esta carga, que en realidad esta es una resultante, digamos, de las dos, de la reacción menos la carga, tiro las dos, una paralela a esta, digamos, podría ser así, y una paralela a esta. Ya llevas el ángulo. Ya, a ver, qué sé yo. ¿Será ahí, más o menos? Bueno, me la aceptan como una paralela, más o menos, ¿sí? Donde se corta, mido con una regla. Como yo expliqué cuando lo presentamos, mido como una regla. Me dio, no sé, 5 centímetros, por decir cualquier cosa. Y si mi escala era 1 centímetro, qué sé yo, supongamos 100 kilos, me dio 100 kilos, me dio 5 centímetros, ¿qué esfuerzo tiene? Si 1 centímetro es 100, 5 centímetros, 500. ¿cuántos kilos serían? 500. 500. Es nada más que eso. Es relacionar una gráfica con la escala que yo elijo. Y esto además te da un montón de datos a esto. Porque también te da, como tiene que ser cerrado, o sea, tenés que volver al origen. Venías así para arriba con la reacción, que es un dato, ahí no tenés duda. Bajás con la carga, que es un dato, ahí no tenés duda. Acá tenés que ir sí o sí para allá, porque tenés que volver Al punto. tenés que volver al origen. Sí o sí. Siempre. O sea, el sentido no puede Sí, mudar, porque pero tenés que vos te volver al acordás origen. que- Y fíjate, esta es esta. Claro, pero eso Y es esta para, es esta. O sea, después pasás, es para saber digamos, si te da o no. al Porque viste que cinturas, estaba el que cerraba y el otro que no cerraba. la cabreada, Ah, tipo, tenía, no sé, el sentido que te dio. 500 kilos y te da Hay un justo montón de 15. datos que puedes sacar de ahí. Claro, pero había otro que no llegaba al origen. ¿Estaríamos? Sí. ¿Te acordás que era como un cuadrado? No sé por qué. Bueno, decíamos, los 3 temas van a estar seguros en el parcial. Van a tener estos 3 temas van a entrar seguro. O sea, van a tener que calcular algo de momento de inercia en alguna forma, van a tener que dimensionar una barra ya sea a tracción o a compresión en madera o en acero. Otra cosa, ver qué material, porque los valores cambian. Y nosotros ponemos los datos disponibles. No es que les vamos, porque ya se los dimos así en la práctica también. ¿Sí? Vieron que en la práctica no dice datos en cada partecita, dice datos disponibles. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que tener idea que la tensión admisible de la madera y del acero es diferente. Sí. Tengo que tener idea que la letra es sigma y no tau. Que tau es la letra griega que uso para el tema del corte, que ya ahora lo vamos a ver. Es decir, nosotros ponemos un pool de datos y ustedes, porque es así como después tendrían que hacerlo en la vida profesional, ya hicimos una ejercitación en la práctica. Entonces van a ir eligiendo, generalmente tiene, fíjense que dice, por ejemplo, tensión MAED, o
o sea, madera, MAD. Tensión AC, acero. Tau, madera. Tau, o sea, muchos de los errores que cometen es por no fijarse bien lo que están leyendo, porque hay un montón de cosas que ya están. Miren eso, miren que está, nosotros le proponemos tensión 100 kilos sobre centímetro, y no, somos buenos, porque les ponemos tensión madera, MAD, que es madera, AC puede ser acero. Entonces vayan mirando todas esas cositas y no confundan, que también es un error muy común, confundir la tensión sigma, que es la tensión del material, con la tensión de corte tau. Son dos letras completamente distintas y dos valores completamente distintos, más que la letra del valor, lo que les tiene que llamar la tensión. Sigma y tau. Generalmente es un 10% uno de la otra, más o menos 10-12% uno de la otra, ¿sí? Que eso es lo que les tiene que llamar la atención, la gran diferencia, la tensión del material y la tensión que solamente se aplica cuando estamos verificando al corte, al material, pero solo al corte. Bueno, supongamos que nosotros les pedimos que dimensionen la viga de madera. Está señalada, o sea, es esta. Tiene datos ya, que puede ser que ya les demos las separaciones y demás. Inician el análisis de carga, si hay que hacerlo, o sea, la superficie tributaria de esa viga para saber cuánta carga le llega. Generalmente les damos la sobrecarga, le damos todos los datos necesarios. A veces les damos directamente, otra vez les digo, el valor de cuánto pesa todo ese entrepiso que va sobre esa viga de madera. Entonces, no lo calculen. Si ya se lo damos como dato, no lo calculen. Repito, no es el práctico lo que les vamos a tomar. En el práctico lo hicieron todo bien, pero a lo mejor nosotros arrancamos ya en un punto dado para que sea más corto, porque queremos verificar otra cosa. No es la repetición de la práctica. Entonces, se hace como siempre el cálculo del análisis de carga, suponiendo que le pedamos esto, harán el análisis de carga, si es que se lo pedimos, el cálculo de solicitaciones. Acá voy a despejar, eso es otra cuestión, voy a despejar de una fórmula lo que yo necesito, que es el módulo resistente para poder entrar en tabla y sacar la sección. Acá no lo tengo que calcular, es decir, lo tengo que despejar de la expresión tensión igual, y acá me voy a detener también, porque es un error común. No se ve, bueno, a ver, tensión igual, lo que pasa es que no, que es tan chiquito que tensión igual al momento sobre W, y es lo que yo despejo de acá. Error común: si yo estoy calculando a flexión, no me ponga tensión igual a peso sobre área. Este es un error común. Generalmente se equivocan siempre para este lado. Difícilmente usen esta en un cálculo de una barra, pero sí usan esta en el cálculo de una viga. La viga está sometida a flexión, a momento flector. Flexión, momento flector, asocien eso, a momento flector, ¿sí? No a un peso. La barra, como solo está traccionada o comprimida, tiene un esfuerzo que es un peso que se aplica, y es en kilo, solo kilo. En cambio, la viga está sometida a un momento flector, kilográmetro o kilogramo-centímetro, lo que sea. Esto es un error común. Y hay otro error peor todavía, que empiezan por acá en el mismo ejercicio, y después igual hacen esto porque quizás les suena,
y hacen las dos. O sea, los errores habituales son, o se equivoca y solo la viga la quieren dimensionar, sacan el área de la viga de acá, o empiezan por acá y de pronto quizás dicen, no, pero había un W capaz que había, entonces, y hacen, el siguiente paso hacen esto. Bueno, obviamente cuando pasa eso, imagínense lo que pasa con ese ejercicio. No permite. Entonces, no se confundan cuál es el esfuerzo al cual están dimensionando. Cuando es una barra traccionada o comprimida, es una carga que la afecta, ya sea la está comprimiendo o la está traccionando, es tanta cantidad de kilos. Cuando es una viga es un momento flector, flexa, en flexión. Fíjense, asocien la terminología. Entonces es momento flector. Y después acá hay una ayudita mnemotécnica, ¿sí ven? Que es como un espejo. Entonces muchas veces se dice en la formulita espejo, M sobre W, como si fuera espejado. Eso ayuda un poquito también, ¿no? Entonces de acá despejamos el módulo resistente y entramos en tabla y hallamos ya está. Sí, no, que ya terminamos, creo. ¿No? ¿Sí? Bueno, acá otra vez, verificación. Si les pedimos verificar al corte, solo verifiquen el corte. No hagan lo que hicimos en la práctica, que hicimos las dos verificaciones. Si decimos verifiquen la flecha, que se las vamos a dar no visible, solo verifiquen la flecha. Recomendaciones, cuidado con las unidades, porque acá hay unidades en centímetros, ustedes vienen en kilo por metro por ahí, o la longitud en metro. Fíjense en eso, unidades. Y acá lo único que yo les quiero aclarar es que si ponen 1,5 de Q sobre el área, es igual que si ponen 3 medios, porque es decir, en alguna documentación dice 3 medios, pero 3 medios es 1,5. ¿Sí? 3 dividido 2 es 1,5. Es lo mismo. Es lo mismo. La única aclaración. No. Planilla, síntesis. Es para estudiar. No se puede tener a mano, porque es el procedimiento para hacer todo, obviamente. Pero sí les puede servir para sintetizar. Fechas. 14, parcial, 8:30 arrancamos. Fíjense siempre en avisos del día, porque vamos a dar ahí algunos datos. El martes 21 es la devolución y el 28 es el recuperatorio. ¿Alguna duda sobre esto? ¿No? Tengo tabla.